La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa por Radio San Martín, a quien saludamos porque está en pleno festejo de sus 50 años. En el Cusco nos escuchan a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en otras emisoras amigas a los dominicos, como son Radio Huánuco en Huánuco, en Ayacucho nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos escuchan a través de Radio Oriente, en Cajamarca nos escuchan a través de Radio Los Ángeles, en Apomaque Estéreo nos transmite acá también en Lima, AM Tagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo, y a través de la página web también estamos. Bueno, y ya está con nosotros Rosa María, que nos va a contar todo lo que ha pasado el día de ayer con Ollantumala, Nadine Heredia y la primera acusación que tanto se esperó por años. Rosa Muy María. buenos días, llegué corriendo, un poquito después, pero corriendo. Bueno, varias noticias. Hoy día es el Día de la Virgen del Rosario. ¿O no? No. ¿Y por qué el Papa ha mandado un mensaje sobre la Virgen del Rosario hoy por Twitter? No lo sé. Virgen del Rosario es el 7 de octubre. Pero ha mandado un mensaje ¿Sí? hoy, dije, qué raro. La Virgen del Rosario, por si no lo saben, es la patrona de los dominicos. Y esta iglesia que está al lado mío, ahí, acá a mi espaldita, se llama la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Por eso me llamó la atención viniendo para acá. Y viniendo para acá también hemos recibido una noticia muy triste. El andinista peruano, alpinista se dice a los Alpes, y andinista a los que escalan los Andes peruanos. El andinista peruano Richard Hidalgo ha muerto en su propia carpa durante la madrugada. Estaba en Nepal, ¿verdad? Claro, muy cerca del Himalaya, en Makalu, preparando un ascenso. Se había puesto como reto subir 14 cumbres de más de 8.000 metros antes del año 2021 por el Bicentenario. Ya había logrado 5 cumbres. En este caso, su meta era subir sin oxígeno a más de 8.000 metros. Para eso contaba con el apoyo de los Sherpas, que son personas que están habituadas a vivir en altitud y a escalar en altitud. Y justamente había hecho una coordinación con ellos, se fue a dormir y a la mañana siguiente han ido a despertarlo porque no salía de su carpa y lo han encontrado muerto. Una pena, un gran atleta, un gran deportista, porque ustedes no se imaginan la preparación física que hay que tener para enfrentar retos de esa naturaleza. Arriba de 5.000 metros, ahí nomás no hay ciudades, para ponerlo de alguna manera. Las personas no viven encima de los 5.000 metros de altura, y ese era su hábitat de deporte. No se sabe exactamente qué ha pasado, pero su cuerpo no dio más. No dio más, un hombre joven, como digo, con una enorme preparación física, que había asumido retos muy importantes y murió luchando por encontrar otras cumbres, ¿no? Bueno, va a ir a otras cumbres ahora, pero fomentó muchísimo el andinismo en el Perú, que es también un deporte de mucho riesgo. En el Callejón de Huaylas es un deporte de mucho riesgo, porque nuestras nieves son nieves muy frágiles, muy tropicales. Es difícil. Y lo increíble de esta historia es que no ha muerto en una avalancha, no ha caído a una grieta, no,
ha hecho simplemente su preparación. Estaba en el campamento base, encima de 5.000 metros, claro, pero en el campamento base, esperando para poder acometer, ¿no? la cumbre y coronar. Escuchaba al doctor Huerta viniendo hacia acá y no tienen todavía una información exacta, pero uno de los problemas más graves que hay a esa altura, no solamente la falta de oxígeno, sino también la hipotermia, ¿no? Entonces hay que recomendar siempre que cuando se va a altura se cuide mucho la temperatura del cuerpo, que es importantísimo. Pero bueno, vamos a dejar esta noticia acá para ir a la otra noticia que merece tantas explicaciones. Muy bien. El día de ayer, por fin, habían dicho el lunes ya. Ujú. Bueno, como siempre decían un día distinto y no se cumplía, ya estábamos acostumbrados. Pero ayer, finalmente, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó acusación fiscal contra varias personas, no solamente contra Ollantumala y Nadine Heredia, sino contra un grupo más completo. A estas personas, el fiscal pide unas penas. Ahora, lo que el fiscal pide no es lo que va a suceder necesariamente. Y eso hay que decirlo desde ahora, no se me vayan a desilusionar después, ¿ok? Es lo que el fiscal pide, no lo que los jueces determinan. El fiscal es el titular de la acción penal. Él investiga y cuando está listo, acusa. El fiscal Juárez Atoche tiene esta investigación, por lo menos en el caso de Nadine Heredia, 4 años, 4 meses. 4 años, 4 meses. Y claro, dice que esto tiene 300 tomos. Bueno, ¿qué más? Se hace 4 años que junta información mínimo. Y que la acusación misma tiene como esta palabrita que usan en el Poder Judicial, 1.500 folios. Y que todos mis colegas repiten sin entender muy bien qué es un folio. A ver, ¿qué es un folio? ¿Una hoja? Una hoja, pues. ¿Por qué no dice 1.500 hojas? 3.000 páginas. Una hoja numerada, ¿no? Una hoja numerada, ya, de una sola cara. Páginas, pues. Folios. Entonces, todos repiten folio. Páginas nomás, no se preocupen. Ahora, si son hojas que tienen 2 caras, también folio podría ser hoja. Mejor es decir hoja o decir página. Porque así no estás confundiendo a la gente. Los abogados tenemos la mala costumbre de confundir a la gente. Hablan en difícil, ¿no? Hablan en difícil por fregar, disculpe, solo por fregar, por hacerse los interesantes, pero de verdad que no hay más que decir que lo que es. Bueno, muy bien. En esas 1.500 páginas, el fiscal tiene que haber probado una serie de cosas respecto a todas las personas que imputa. Imputa a las siguientes personas, voy a leer. Para el expresidente Ollantumala Tasso pide 20 años. Para Nadine Heredia Alarcón, 26 años y 6 meses. Y para Rocío Calderón Minatea, 26 años y 6 meses. La misma pena para Nadine y su amiga. Antonio Alarcón Cubas y Eliana Heredia Alarcón, que son la madre y el hermano de Nadine Heredia, 20 años. Martín Belaúnde Locio, Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañaudí, que fue excongresista, Maribel Amelita Vela Arévalo, Mario Torres Aliaga, Carlos Arenas Gómez Sánchez, todos esos 10 años. 10 años, ¿eh? Para la empresa Todograf y para el Partido Nacionalista Peruano, la disolución y liquidación. Esto es lo que pide, en resumidas cuentas, el fiscal. ¿Esto es lo que le va a dar el juicio? No necesariamente. Podría dárselo como podría no dárselo. Es más, podrían absolver a estas personas. Muy bien. ¿Qué necesita el fiscal para lograr la sentencia que está pidiendo? Probar que los delitos que él imputa se han cometido. ¿Cuál es el delito más grave de todos? Lavado de activos. Lavado de activos tiene una pena de 20 años. ¿Ok? A todos los acusados de lavado de activos. Vamos a explicar entonces qué cosa es el lavado de activos en nuestro código penal, o sea, en nuestro ordenamiento penal. Entonces, primera cosa, que ya les he explicado yo varias veces, lo que no está descrito en la conducta del tipo penal y que lo haces, no es delito. No todo es delito. Lo que es delito es lo que está en el código penal. Si no está en la ley penal, no es delito. Por un principio que se llama principio de legalidad, que está en la Constitución, ¿ok? Nadie puede ser condenado
por una conducta que al tiempo de su comisión no haya estado penada. ¿Ok? Imagínense que mañana se decide que pasarse la luz roja es delito. Si yo me la pasé el mes pasado, no me pueden procesar por un delito, porque no he cometido ningún delito. ¿Se dan cuenta? Hay una aplicación de la ley penal en el tiempo. Muy bien. Entonces, primero, en el momento en que yo tuve esa conducta tiene que estar descrita como un tipo penal en la ley penal. Muy bien. ¿Cómo se describe la conducta de lavado? Primero lo voy a hacer en términos generales y luego como está escrito en la ley penal. En términos generales, la conducta de lavado es la siguiente. Un mafioso, un delincuente con permanencia, con habitualidad, digamos, un narcotraficante, un corrupto, un tratante de mujeres, un acopiador de minería ilegal, es decir, un mafioso que desarrolla una actividad delictiva, ¿no es cierto?, obtiene riqueza, pero esa riqueza la necesita ocultar, desaparecer, transformar para que no se note socialmente que esa riqueza existe. Entonces utiliza a otras personas para que esa riqueza desaparezca del sistema económico, pero vuelva a ingresar al sistema económico limpia, como que no procediera de una actividad delictiva. Eso es lavar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un delito, ¿no es cierto? Sea narcotráfico, sea sicariato, extorsión, lo que ustedes quieran. Necesitas un delito, un delincuente que comete ese delito, la transferencia a este tercero y finalmente que ese bien regrese a la economía transformado. ¿Para qué? Para que el mafioso lo reciba, finalmente. Porque si no le vuelves al mafioso, te mete un tiro en la cabeza, pues no está buscando su beneficio. Uh-huh. Tú puedes cobrar tu comisión, eso es otra cosa. Tú puedes ser un facilitador, digamos, pero has transformado para devolver. Muy bien. En el caso de donaciones de campaña, la conducta es la siguiente. Una empresa, Odebrecht, que supuestamente tiene una conducta lícita, construye cosas, entrega dinero a una campaña, fuera de los límites establecidos en la ley de partidos políticos. Es decir, la conducta es ilícita. Sí, no ha debido entregar esa cantidad de dinero. ¿Tiene sanción administrativa? Tiene sanción administrativa. La pregunta es si tiene sanción penal. ¿Por qué? Porque el que recibe, no recibe para ocultar, transformar, ¿no es cierto?, y luego entregar o devolver al que le está dando. Se lo gasta en la campaña. ¿Ok? Primer problema. Segundo problema, y esto ya tiene que ver directamente con nuestra ley penal. Nuestra ley penal habla de actos de transferencia, ocultamiento, ¿no es cierto?, transformación. Eso puede ser, pero dice que la persona que recibe tiene que saber o presumir que el dinero que le entrega el mafioso procede de un delito. Y tiene que saber qué delito es. No se tiene que probar el delito, pero se tiene que decir qué delito es. Vamos a conversar ahora con algunos abogados. No sé si en las 1500 páginas producidas por el fiscal Juárez Atoche hay alguna prueba que determine que Ollanta, su mujer y todos los demás imputados conocían en el año 2011 o en el año 2006 las actividades ilícitas de Odebrecht o podían presumirlas. Entiendo que el fiscal dice que ha probado eso por una conducta a futuro, pero esa es la parte más débil de la acusación, salvo que haya alguna prueba que no hayamos visto, ¿no? Pero tienes que probar que Ollanta Humala, su esposa y todos los demás coimputados por lavado conocían o podían presumir que Odebrecht era una empresa mafiosa, corrupta, que les estaba entregando un dinero de procedencia ilícita para la campaña
para su transformación, ocultamiento, etc. Esa es la parte que es dificilísima de probar, y yo lo vengo diciendo hace muchos años, o sea, esto no es novedad. En el esquema de lavado hay más componentes que en este esquema. Eso es un motivo grave. Entonces, hoy, hace un ratito, el doctor César Nakazaki estaba diciendo varias cosas. Que la conducta no es típica. Cuando dice eso en el Twitter, le contesta César Azabache y le dice que el tema, acá hay varios caminos para la defensa. Uno de ellos es que la conducta no es típica. ¿Qué quiere decir que la conducta no es típica? Que no se ajusta a la descripción del tipo penal, ¿ok? A la descripción del tipo penal en la ley penal. Tiene que ajustarse igualita, tiene que calzar, ¿ok? Es falta de delito fuente, es el otro argumento. Es decir, los señores Humala no tenían la más remota idea de que estos eran corruptos. Y no solamente no sabían que eran corruptos, sino que no saben hasta hoy, y la fiscalía tampoco, cuál es el delito fuente. No tienes que probar el delito fuente, pero basta con decir esto procede de la caja 2. Pero de la caja 2, ¿en qué? Era plata que Odebrecht obtenía del sobrecosto de la obra y luego pagaba con esa plata una extorsión, no, una coima, ya. Entonces, esa caja era para pagar coimas. Si es una caja para pagar coimas, no es una caja, ¿no es cierto?, que se genera por la comisión de un delito, sino es una caja que se genera para cometer el delito. ¿Cuál es el delito fuente? Esa es otra gran pregunta que la Fiscalía va a tener que responder. Y el otro asunto, finalmente, es el dolo. ¿Ok? En todo delito tiene que haber dolo. Es decir, yo quiero lavar activos. ¿Se dan cuenta? No es que otro, ¿no es cierto?, lava activos sin que yo lo sepa. No hay posibilidad de dolo. Yo tengo que tener el dolo, es la voluntad de hacer mal. O sea, yo estoy decidido a matar y voy a matar. Eso es dolo. Yo estoy decidido a robar y robo con absoluto conocimiento e intención, con absoluta premeditación. ¿Ok? Eso es dolo. Yo lo hago porque estoy haciendo el mal a sabiendas de que estoy haciendo el mal. Entonces, esa es una conducta dolosa. Y para los delitos, el dolo implica yo estoy lavando activos. Esa es mi conducta. Maiman, por ejemplo, reconoce que dolosamente ha lavado los activos ¿de quién? De Alejandro Toledo. Con dolo, con absoluto dolo. Él tiene un pacto ilícito con Alejandro Toledo para hacer su testaferro. Atala reconoce que tiene un pacto ilícito con Nava y con Alan García para lavar los activos de Alan García y luego entregárselos. ¿Cuál es el delito fuente? La coima, el cohecho, y la actividad posterior es el lavado. Es decir, utiliza testaferros para entregarle después al mafioso el dinero. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es distinta la figura? Entonces, el delito fuente es el cohecho, en el caso de Toledo y en el caso de Alan García. El delito posterior que cometen los testaferros y quien recibe, el receptor final, es el delito de lavado. Porque para que haya lavado hay dos, pues, el que entrega, ¿no es cierto?, el que transporta, transforma y que vuelve a entregar. Hay dos actos de transferencia. Me dan y yo finalmente, años después, en un plazo indeterminado, regreso. En el Perú, de acuerdo al tipo, el fiscal no necesita probar el regreso, porque podría no haber regresado, ¿no?, al poder de. Pero basta comprobar que efectivamente había esa vocación, una vocación de transformación. ¿Para qué? Para que regrese pues donde el mafioso. Acá tampoco hay eso. Entonces, no hay tipificidad, es lo que dice el doctor Nakazaki, que es abogado de ellos. No hay delito fuente probado y hay ausencia de dolo. Entonces, ¿cómo va a haber delito de lavado? Pues, y eso es lo que todos nos preguntamos hace mucho tiempo.
Y esto es para todos los casos. Para todos los Porque hay que casos. decir que hay gente que va a empezar a repetir, estás defendiendo a A Ollanta, a Nadine no, Heredia. más bien Esto- podrían decir que estoy defendiendo a Keiko Fujimori. O sea, de nuevo, igual que la otra vez, cuando salió la prisión preventiva de los Humala, yo dije exactamente esto. ¿Ok? Al final los dejaron libres. No porque fueran inocentes, porque bueno, se les presume inocentes, digamos, pero no estaba discutiéndose la inocencia o la culpabilidad. Estaba discutiéndose si estas personas tenían que ir a prisión porque estaban poniendo en riesgo la actividad probatoria. Eso es lo que se estaba en discusión. El Tribunal Constitucional decidió que no. Y yo también dije, que yo vea, ahí no hay riesgo de actividad probatoria. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ella está detenida por poner en riesgo la actividad probatoria por actos de obstrucción. ¿Ok? Es muy diferente. Pero en el fondo del asunto, el que se va a ver en juicio oral, el caso de Humala y el caso de Keiko Fujimori es idéntico. A Humala no se le ha interpuesto ninguna acción penal por coimas. Pues, coima. No hay ningún soborno acá. Ni el gasoducto. No hay nada de eso. No pueden decir que esto ha sido a cambio de una obra posterior, porque las obras posteriores no están consideradas en ningún momento en la acusación del fiscal. No hay soborno, no hay cohecho. Es diferente al caso de Susana Villarán. Es un caso completamente diferente. ¿Por qué? Porque la conducta de Susana Villarán calza perfecto con cohecho. Porque es recibir promesa o donativo a cambio de hacer o no hacer. Y hay una relación directa causal en la línea del tiempo entre el aporte para la revocatoria y la modificación de los contratos. O sea, Susana Villarán salva, ¿no es cierto?, el puesto e inmediatamente modifica los contratos con OAS y los contratos con Odebrecht para Rutas de Lima y para la AMSAC. ¿Ok? Claro, también hay que probar dolo, hay que comprar, pero no es lavado en el caso de, aunque le están imputando lavado, porque le imputan lavado a todos, el caso de ella es cohecho. Ahora, ahí hay un montón de discusiones que tendrán que darse en proceso, ¿no? Sobre si hay dolo, no hay dolo, quién tiene el dolo, quién no lo, etcétera. Pero sí hay una conducta que creo que es punible, aunque puede ser la pena, el quantum de la pena es otra cosa. Y el quantum de la pena acá también es muy variable. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa al final. Pero yo les pido a los entusiastas de la penalización que no se entusiasmen. Porque de verdad que, salvo que salga así la prueba de oro durante el proceso, no veo de verdad cómo van a probar conducta típica, delito fuente y dolo, que es lo mínimo que tienes que probar en lavado. O sea, es un tema bien complicado. El doctor Caro también lo decía ayer. Basta con decir que es la caja 2, eso es delito fuente, porque hay un plenario de la Corte Suprema que dice claramente que el delito fuente tiene que existir, no lo tienes que probar, porque es un delito autónomo, ¿ok? Pero por lo menos tiene que existir y lo puedes mencionar. Y esto es algo que no se está discutiendo, más el dolo, más la conducta típica, que la conducta de los Humala parece atípica, es decir, no se ajusta al tipo penal establecido en la ley penal para lavado de activos. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer una pausa, tenemos invitados telefónicos el día de hoy, ¿no? Esperemos que lleguen. Esperemos si que no, salimos lleguen. por teléfono. Si no serán telefónicos, esperemos que lleguen, vamos a conversar con ellos, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Una casa que ha estado tuiteando desde temprano hoy día, explicando el caso, a veces en lenguaje un poco complicado, pero lo que dice el doctor Nakazaki es que la acusación contra el expresidente Humala y su esposa permite precisar que lo importante no es la pena que pide el fiscal. Así es. El fiscal va a pedir 100 para que le den 5, ¿se dan cuenta? O sea, pide todo lo que puede pedir, ¿ya? Lo importante es por qué lo pide. O sea, ¿por qué pide 26 años? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pruebas utiliza para probar los hechos
delito, los hechos. En este caso, de nuevo, delito fuente, acción típica y dolo. ¿Qué argumentos tiene para demostrar que las donaciones electorales son delito? Porque les digo, en nuestra legislación no lo son, no lo han sido nunca. Tampoco la legislación de Brasil, que es lo más curioso de todo. Tampoco, o sea, recién por ejemplo, en España, recién se ha adoptado esa legislación. Yo la vengo reclamando hace años, digo yo, porque de verdad, desde Transparencia, anoche estaba con Percy Medina y se acordaba y yo decía, esto tiene que ser delito. Y la discusión era, no, basta con la pérdida de la inscripción. Y decía, no, acá hay conductas delictivas. Porque ¿qué ha pasado en el Perú? Lamentablemente. Como son instituciones muy precarias los partidos políticos, y en regiones se conoce más esto, los movimientos regionales aún más son instituciones muy precarias, muy poco orgánicas, poca institucionalidad, poco ánimo de permanencia, etcétera. Esas instituciones levantan fondos y luego, cuando falta una semana y ven que, bueno, no hay mucho futuro, paran de gastar y el candidato se queda con el vuelto. Y eso no es delito. No hay forma de que eso sea delito, aunque les parezca increíble. No lo es. Puede estar mal, puede ser una falta de respeto o de consideración a los que han aportado tu campaña. Puede ser un fraude, incluso en la administración de personas jurídicas. Pero como las personas jurídicas, partido político, casi escapa a toda la legislación, y incluso con movimientos regionales no hay ni siquiera las obligaciones de rendir cuentas, como se hace ahora, entonces sí, pues es complicado. Bueno, acaba de llegar el doctor Wilfredo Pedraza, que venía volando, casi volando, Sí, si pudiera volar, volaría, de otra entrevista, y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Rosa María, buen día. Bueno, días, ha doctor. sido una larga espera, 4 años, 4 meses, desde que empezó, por lo menos el caso con Nadine Heredia, y desde, qué sé yo, 29 de julio del año 2016, en el caso de Antumala, con 10 meses de prisión preventiva y otras cosas más, para que finalmente llegue la acusación. El doctor Nakazaki dice una cosa en el Twitter que tiene razón: lo importante no es cuántos años pide el fiscal, lo importante es por qué los pide y cómo va a probar los delitos que imputa. Primera pregunta, ¿usted ya ha tenido oportunidad de revisar las 1500 páginas de la acusación fiscal? No, aún no. Nos van a notificar, entendemos, hoy al final de la tarde. Ya, De manera tal que solo conocimiento general del expediente claro. y, por supuesto, sorprendidos por tan ruidosa prognosis de pena, porque teníamos la certeza de que habría acusación. Uh-huh. Pero la verdad es que 26 años para la señora Heredia, para Rocío Calderón, 20 para el presidente Humala. Ahora, básicamente el tipo más grave que se imputa es lavado, ¿no es cierto? Porque Sí. después hay tráfico de influencias, que algunos otros delitos no más. solo lavado, con la agravante de organización criminal. Exactamente, el lavado con organización criminal. Organización criminal, la máxima es 35 años, ¿ah? Sin embargo, no nos imputan, dicen lavado agravado por organización criminal. Ajá. No imputan como delito autónomo una organización criminal. Perfecto. Ok, no hay otro delito imputado. No hay otro delito. Cohecho, En lo absoluto. no hay ninguna coima, ningún soborno Y pagado. creo que ese es un primer aspecto, Rosa María, que hay que resaltar, porque después de tantos años de investigación, la Fiscalía no ha incorporado ningún elemento que conozcamos, ningún elemento vinculado con cohecho, con corrupción. Uh-huh. No hay nada vinculado con adendas, contratos, obras o manejo de recursos públicos. Lo que tenemos es un aporte de campaña política, y en la tesis fiscal eso es lavado, en tesis nuestra es un tema administrativo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, y vamos a comenzar a especular un poquito acá, tienen que haber algunos elementos. Yo leí una nota en El Comercio sobre unas declaraciones de Germán Juárez Atoche. Tienen que haber algunos elementos que permitan que el fiscal llegue a la conclusión que los Humala y todas estas personas, o sea, la mamá de Nadine Heredia, Ileán Heredia, Martín Belaúnde, Santiago Castañudí, o sea, todas estas personas sabían que Odebrecht era una organización delictiva, era una organización dedicada a cometer cierto tipo de delitos. Correcto. ¿Lo sabían o lo podían presumir al recibir los fondos de campaña? ¿Qué prueba hay hasta el momento que ustedes conozcan de eso?
Respecto a la presunción de ilicitud, ninguna. Que ustedes conozcan. Obviamente, y que esté en el expediente. Hasta este ninguna. momento. Porque, a ver, en la última declaración de Barata, Ajá. él dice que ni él conocía el origen ilícito de la Caja 2, menos aún los destinatarios de los aportes, y hablaba de manera general. ¿Se le hizo esa pregunta específica? Específicamente. Entonces, si eso es así, si él no conocía el origen ilícito, y además lo insiste, los destinatarios tampoco, a título de que la Fiscalía nos imputa esa presunción de conocimiento. He escuchado por ahí decir que la clandestinidad de la entrega, los montos podrían ser unos indicadores, pero la verdad es que en el año 2011, si situamos el tema en esa época, porque ahí donde habría ocurrido, Odebrecht era una empresa importante, con gran prestigio. Barata era, creo que, presidente de la Capeco. Estaba vinculado con el mundo empresarial con la mayor blancura posible, de manera tal que cómo presumir una situación así. Por los montos, por las entregas, quienes saben de campaña política saben que las empresas aportan de manera directa y de ese modo. Así es. Ahora, el fiscal ha dicho que estos son por hechos del 2006 y el 2011. Es correcto. Incluso ha señalado que también incorpora donaciones de la minería ilegal. Esa fue una tesis inicial. Entiendo que lo de minería lo ha abandonado porque no hay nada que, siquiera un indicio pequeño. Había un grupo de mineros ilegales que decían que le habían integrado dinero a Daniela Bogotás. Claro, pero ese extremo se archivó. Se archivó. Se archivó. Ok. Lo que queda es Venezuela. Claro. Conversión del dinero de Venezuela, se supone, a través de activos, la casa de Presidente Humala, una empresa, y campaña 2011. Así es. Y también contratos simulados en favor de Nadine Heredia con empresas peruanas, pero simulados. Sí. Por lo tanto, o sea, al ser simulados, ella está lavando los activos de estas empresas. Aparentemente, eso es lo que quiero entender. La Fiscalía dice que saldos de campaña se habrían utilizado para esos contratos y para la adquisición de algunos activos en los cuales incluye a la familia. Ya. Primer tema ahí, no encontramos en verdad ningún conector entre campaña 2006 Venezuela y el nacionalismo. En la tesis fiscal, Hugo Chávez habría tomado dinero del Tesoro Público venezolano y él entregado al nacionalismo. ¿Qué fundamento tiene el fiscal para esa aseveración? La verdad es que no tiene absolutamente nada. Hay una empresa privada con un titular que efectivamente aporta $80,000 a la campaña. Eso es lo que hay. CaixaMar, cuyo dueño dice, en efecto, yo aporté, bancarizó el aporte y lo hizo para la fundación del nacionalismo, para el movimiento que se generaba original. De manera tal que, ¿cuál es la conexión entre CaixaMar y Chávez? Ninguna. No está aprobada, por lo menos. En realidad, la única afirmación que entonces tenía el fiscal era la versión de Belaúnde Locio. Ajá. Estamos viendo que Belaúnde no logró cerrar su colaboración. Eso era obvio. También lo está acusando por 10 años. Por complicidad y le pide 10 años. Entonces, si eso es así, en realidad, ¿qué le va a quedar respecto a Venezuela? La verdad, no entiendo cuál es el fundamento. Muy bien. Ahora, ha dicho también el fiscal que la pareja presidencial, es una frase que no me gusta, pero en fin, tiene un desbalance patrimonial por los años 2015-2016 de 2 millones de soles. Ustedes han rebatido con su propio peritaje contable esa afirmación. Sin duda. ¿Y qué esperan del proceso? Porque podría variar el tipo y decir, no señor, esto no es lavado, pero sí es enriquecimiento ilícito. En caso se pruebe un desbalance, pero desde nuestra perspectiva no hay desbalance. Por el contrario, hay superávit en los ingresos de la familia Humala Heredia. Y claro, la Fiscalía dice a partir de su peritaje oficial que hay desbalance, pero es un peritaje hecho sin rigor, con gruesísimos errores. Por ejemplo, a la señora Heredia le imputan haber recibido como 600,000 soles, gastado 600,000 soles en el periodo 2011-2016. Usted dice que son transferencias de su propio marido. Claro, está bancarizado. O sea, han sumado 2 veces, digamos. Es decir, sumas los ingresos de él y las transferencias que hace y como gasto de nuevo. Hay un tema formal absurdo. Al presidente Humala le hacen un peritaje hasta el 2011. Perfecto.
a Nadine hasta el 2016. Claro. Como Humala transfiere Su dinero a su esposa. dinero entre el 2011 y 2016, no lo toman en cuenta. Pero sí toman en cuenta el gasto de Nadine en ese periodo. No le decimos, oiga, perito, pero aquí están las transferencias. Dicen, no, No, porque que además eso no del entra. 2011 al 2016 la señora Heredia no trabajaba. Claro. Y el señor Humala sí tenía su sueldo. Y con eso bajamos 600.000 de Ya, 1.200.000 de Nadine. ya. Pero además, si uno toma en cuenta el capital inicial que tenían en el año 2005, que es cuando se hace la pericia, eso se sigue reduciendo. Ya. Porque para los peritos el capital que ellos tienen es cero. Y luego una serie de errores tan gruesos como lo siguiente: hay extracción de dinero, 10.000 mensual. Así es. Dice, sí señor, yo saqué 10.000, pero pagué el colegio, Claro, el mis servicio de la gastos. casa, etcétera. Y el perito dice, no, para ¿No? mí es 10.000 gasto y 10.000 tus gastos adicionales. O sea, si pagas... Por eso pues, hace una contabilidad doble. Es decir, Exactamente. como el señor Humala le transfiere 10.000 a alguien, que es su esposa, pero le transfiere 10.000, ya, ese es gasto. Como la señora Humala gasta Gasta 10.000, doble. 10.000. Pero son los o sea, mismos 10.000, pues. Exactamente. Entonces, claro, si uno hace esas sumas y restas, Claro. no encontramos en verdad desbalance. Y O eso... sea, en realidad lo que tendría que haber hecho Humala era que le paguen el sueldo del señor Humala directamente en la cuenta de la señora Heredia. Claro, ya ni siquiera pasa por tus manos, ya de frente le pagan a tu mujer. Nosotros tenemos la esperanza de que en el debate, el juicio oral, que va a ser la etapa más importante, ese tema se aclare debidamente, porque habrá un debate pericial. Claro. Porque creo que hay que informar a la comunidad que, en rigor, lo que ha ocurrido ahora es simplemente el cierre de una primera etapa Ahora, de 3 que el proceso tiene. Así es, pero vamos a entrar a la etapa intermedia, donde en teoría el juez Richard Concepción Carhuancho, que le toca a él, se convierte en un juez de garantía y tiene que examinar que todas las formalidades se hayan cumplido y que en realidad la acusación tenga sentido, ¿ok? Pero no va a entrar en el fondo del asunto. Y además, habiéndolos ya mandado a la cárcel, presumiendo él en esos indicios como suficientes para el lavado de activos, es evidente que va a enviar el expediente rápidamente para juicio oral. No creo que esa etapa se atasque para nada, ¿no? Yo creo que lamentablemente no. El juez Concepción Carhuancho ha jugado para la Fiscalía de modo permanente. No es un juez de garantía en términos estrictos, aunque debería serlo. Es lo que le toca yo hacer. no espero una situación, digamos, independiente en esta etapa, debería serlo, pero daremos la pelea. En la etapa que viene, al juez le corresponde evaluar la consistencia de la acusación. Le corresponde decidir qué temas pasan al juicio oral y con qué pruebas. Claro. Nosotros, obviamente, vamos a responder la acusación en los próximos 10 días. Y el juez tendrá que evaluar si nuestra respuesta es también consistente o no. Ahora, pasamos a otro esquema de defensa, y esto es complicado. Entiendo que es complicado para los abogados defensores. Los Humala y las otras personas también acá, pero sobre todo los Humalas, políticamente, digamos, han negado sistemáticamente haber recibido dinero de Odebrecht. Correcto. Y yo he afirmado, conjuntamente con otros periodistas, abogados, analistas, pero que a estas alturas eso pues es imposible de negar. Que los 3 millones de dólares existen y que fueron entregados, no solo porque lo dice Barata, sino porque lo corrobora Marcelo Odebrecht y porque además está así registrado en la contabilidad paralela que tenía la empresa Odebrecht. Está perfectamente contabilizado. Entonces, hay demasiada prueba para seguirlo negando. ¿Por qué no lo dicen? Es el mismo consejo para Keiko Fujimori. ¿Por qué no dicen sí, pues recibimos, ya, listo? Y la gastamos de la mejor forma que pudimos. A ver, nosotros vamos a priorizar en el debate, el juicio oral, no esos temas, sino el marco de la acusación. Claro. Si para la Fiscalía esto es lavado, vamos a discutir si eso es lavado. Claro, pero si tenemos el presupuesto y dice, señor, yo no he recibido nada. Y Eh, se cierran en eso, claro, pierden el otro debate. Bueno, vamos a hacer el debate en paralelo con una prioridad absoluta respecto a los términos de la acusación. Y aquí la Fiscalía está acusándonos de lavado de activos por una donación, porque un aporte es eso, una donación, y nosotros afirmamos claramente que una donación no puede ser Yo un lo lavado de sé, activos. pero ¿recibieron o no recibieron? La tesis es que no. Nosotros Bueno, trabajamos con la hipótesis esa que los hipótesis clientes es fallida. Pero, sin embargo... Decir la verdad ayuda un montón. Sin embargo, reitero, en el esquema legal, nuestra prioridad va a ser responder a los términos No, de yo la lo sé, acusación. pero digamos, si uno dice la verdad,
digamos, el juez puede ir con la conciencia de que el imputado no miente. Pero si el imputado miente y está mintiendo sobre un hecho que puede no ser delito, pero hay dos miente temas sobre el hecho, aquí, su credibilidad en el proceso se destruye. Ciertamente se afecta. Sin embargo, para entrar a los temas que usted pregunta, Barata es el único que imputa. Marcelo Odebrecht Dice que le ha dado a todos. Solo dice, Marcelo Odebrecht, respecto al señor Humala, dice, solo llamé por teléfono a Barata para que se haga entrega de ese aporte. No certifica la entrega. Pero sí certifica que el Partido de los Trabajadores hizo una solicitud a través de Lula y que Barata se molestó porque le dijo que era una cantidad y que en realidad, vista la cantidad que le daba a otros en la campaña del 2006, era una cantidad que no se había dado nunca a nadie. Sin embargo, para nosotros es una información interesante porque afirma un aporte de carácter ideológico, no un aporte promovido por los intereses de la empresa para generarse espacios en el gobierno. Entonces, si no es favorable, ¿por qué no confirman que es verdad? Porque nosotros trabajamos con la versión de quienes patrocinamos, ellos señalan que no recibieron ese dinero. Bueno, como dicen, por eso es que ahora hay que persuadir al patrocinado que por su propia conveniencia le conviene decir la verdad desde el primer día. Bueno, la defensa ha definido que en el marco del juicio oral nosotros vamos a priorizar Pero yo le digo una cosa, los términos de la imputación. Keiko Fujimori y Ollanta y Nadine Heredia nunca hubieran ido a prisión si hubieran dicho, sí, pues, nos dieron plata los de Odebrecht, la gastamos en la campaña. Oiga, ¿usted la partió en pedacitos? Sí, la partí en pedacitos. Y la volví a meter, sí. ¿Cuál es el problema? Ah, no, ninguno, gracias, ya, listo, chao. Políticamente, claro, durísimo, pero le digo, políticamente esto va a ser más duro, pues vamos a ir sobre eso. Están pidiendo la liquidación del Partido Nacionalista Peruano, con lo cual, si no llega a darse, probablemente para el 2021 estén todavía en alguna de las apelaciones. No puede postular nadie. Ni el nacionalismo, ni ningún partido que tiene el mismo problema. Así es. Sin embargo, aquí hay un tema de legalidad. Los fiscales permanentemente dicen, nosotros actuamos en el marco de la legalidad. Yo creo que están actuando en el marco de la ilegalidad. Yo respeto el trabajo que hacen, pero creo que pierden la objetividad en circunstancias. Bueno, han descubierto los hechos, que ya desde el punto de vista de la verdad procesal es importante. Yo no digo que sean delito, pero que sí digo que los hechos sí son ciertos. Bueno, han hecho su trabajo y nosotros también. Claro. Sin embargo, en el marco de la legalidad, lo que están haciendo es aquello que en derecho nosotros aprendemos en el primer ciclo, principio de legalidad, prohibición de la analogía. En el caso del Partido Nacionalista, porque nos están tratando de aplicar el artículo 105 del Código Penal, que está diseñado para empresas, para sociedades, cooperativas, comités, asociaciones, fundaciones, y no para partidos políticos. Pero la ley de partidos políticos sí lo prevé, prevé la disolución y la liquidación. Correcto, cuando uno se vincula con el terrorismo o el narcotráfico, y previa denuncia del fiscal de la Nación o el defensor del pueblo y decisión de la Corte Suprema, no a través de un juez de primera instancia, no a partir de una investigación de cualquier delito. Hacer eso es exactamente violar la Constitución, que dice literalmente que no puede haber sanción ni pena sin ley expresa. Y eso es violación del principio de legalidad y eso es hacer analogía. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya para entrar al tema de fondo sobre el lavado de activos, que es la conducta típica, que es el tema que hemos estado discutiendo antes que llegara el doctor Pedraza. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua a través de los podcasts y a través de nuestra página web en todo el mundo. Rosa María. Bueno, y vamos al fondo del asunto, el tema del lavado. Yo le explicaba al público que no se aplica efectivamente la ley penal por analogía. No es que esta conducta se parece a esta conducta, entonces la vamos a penalizar. Eso es lo primero que aprendes en Penal 1, ¿no es cierto?
Ni siquiera en penal 1, querido, ¿ya? En constitucional lo aprendes, porque eso está en el artículo 139 de la Es una Constitución. garantía constitucional, en efecto. Exactamente, sí. eso está en la Constitución, o sea que ya ni siquiera en penal 1. Es como que el ABC, o sea, cuando un alumno te dice, no, es que se puede interpretar la ley penal por analogía, tú lo miras y cero, ¿ya? O sea, ese se va de la clase entre pifias, ¿ya? Miren la cara, de verdad, pues porque ya es... Se va o sea, eléctrica. O sea, si el abogado te dice que la ley penal se aplica por analogía, agarra tus cosas y corre, porque ese Dios santo, ¿dónde habrá estudiado? O sea, es como la brutalidad más grande que puedes decir en derecho. O sea, si alguien te dice la ley penal se aplica por analogía, tú lo miras así con cara de ¿ah? ¿No? O sea, como que lo básico, ¿no? Como lo básico es como tratar de endulzar una limonada, ¿no? Primero se echa el azúcar, pues después el limón. Eso lo sabe todo el mundo. Ya. Tú no sabes porque nunca has hecho limonada. Primero se echa el... Ya. Igual, esto es así de básico, ¿ya? Así de simple, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que enfrentar el público dice a cada rato, ¿no? Esto se parece, no se puede parecer. Esto tiene que ser. Entonces, todos los que dicen, no, pues, les pagaron para que ellos después, durante el gobierno, les paguen con obras. ¿Hay algo de eso en el expediente? En lo absoluto. En lo absoluto. O sea, En no lo les dieron absoluto. la donación para que paguen en obras. No solo porque Barata y Odebrecht han dicho que nunca vincularon ese apoyo con temas de obras, porque Ya. yo se los he preguntado expresamente, sino porque la investigación, hecha también por fuera, no revela ningún asunto que comprometa recursos públicos. El señor Humala y la señora Heredia no tienen ninguna investigación por un tema de esa naturaleza. Perfecto, muy bien. Hasta ahí vamos. Entonces, no es una forma de lavado de activos. No es que hayan formas, es que es lavado de activos o no es lavado de activos. O es o no es. En penal es eso exactamente. O es o no o es. no es. Lo que se parece no sirve. No Esa es. es analogía. Exactamente. Tiene que ser. Lo que dice el tipo penal es que Nadine Heredia, Ollantumala y todos los demás tenían que conocer o presumir que el dinero era de Odebrecht, bueno, sabían que era de Odebrecht, pero era de Odebrecht, organización dedicada al delito. Y delitos contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo y minería ilegal. La ley peruana así lo cierra. Pero digamos que pueda ser más abierto. ¿ya? Digamos. ¿ya? Lo que dice la sala plena de la Corte Suprema es que hay que señalar cuál es el delito. No probarlo, pero sí señalarlo. En la acusación fiscal, en la etapa, digamos, previa de la investigación, ¿qué ha habido sobre esto? Bueno, no conocemos todavía los términos de la Claro. acusación. Han dicho que el juez hoy nos notifica. Supongo Claro. que el juez ha hecho una lectura veloz de las Claro. 1500 páginas para ver si está correcta o no. Tendría que hacer una valoración en paréntesis previa para Claro. ver si todo está correcto. Pero Claro. bueno, no conocemos que haya alguna información que aproxime a un conocimiento del origen ilícito. Porque, a ver, en Brasil incluso no está establecido si Caja 2 es categóricamente un dinero de origen ilegal. Los brasileños han dicho que era un fondo Para pagar coimas. para pagar coimas, para hacer aportes, para hacer donaciones oficiales, que tenía fuente diversa, Claro. que viene de Caja 1, porque todo el dinero de Caja 2 sale de la Caja 1. Claro. Ahí mueven para los fines que ellos pretendían. Claro, lo que pasa es que la caja 2, ¿no es cierto?, se nutre de la actividad regular de la empresa, porque si no, ¿dónde sale la plata? Pero la actividad irregular de la empresa tenía siempre sobrecosto para poder amortizar, ¿no es cierto?, las coimas que habían pagado. Correcto, pero para asumir lavado y decir que Odebrecht generaba un delito para recursos Claro. ilegales, ese delito presupuesto fuente. no tiene la Fiscalía, porque no está establecido ni en Brasil cuáles eran delito los fuente. hechos, los delitos fuentes. O sea, no basta decir caja 2. No, sin duda, porque eso es una Bueno, la Fiscalía dice, especulación. La Fiscalía dice, si viene de caja 2, entonces tiene como fuente un delito. Bueno, fiscal Vela ha dicho muchas veces que eso está claramente establecido en Brasil y yo lo reto a que nos indique en qué sentencia de la justicia brasileña ha dicho que Caja 2 es dinero ilegal. No existe. No existe. No existe. En Pero va a Brasil ser interesante. Va a hay ser condenas por uso de Caja 2, pero junto con actos de corrupción. Claro, con cohechos, con Exactamente. sobornos, qué Por sé eso yo. sí, Ya. pero por aporte de campaña no. Más aún en Brasil,
toda aquella investigación vinculada con uso de caja 2 para campaña está siendo derivada de la justicia electoral. Exacto. Porque ellos sí tienen normatividad especial por financiamiento ilegal, cuya competencia es la justicia electoral. Pero no penal. Pero no penal. No hay pena. Menos lavado. Muy bien. Entonces, primero que es asunto, probar para el fiscal el delito fuente, porque la Corte Suprema indica que hay que, no probarlo, enunciarlo por lo menos, es decir, cuál es el delito fuente. Correcto. Primer problema. Segundo problema, la presunción o el conocimiento de que venían de una actividad ilícita. Y el 2011... Ahora, lo que dice el fiscal Vela cuando estuvo acá, que claro, dijo que era difícil probarlo, sí, pero que la conducta de los imputados al fraccionar el dinero, al reingresarlo en cuentas bancarias, al pitufiarlo, ¿no es cierto? Eso indica que ellos sabían que este dinero era ilícito. Estaría hablando del fujimorismo, Claro. porque nosotros no tenemos ninguna referencia a pitufeo. Tenemos 34 personas que han dicho que no aportaron. Exacto, bueno, Pero, aportantes falsos. Es otra metodología. De acuerdo, pero no tenemos ingresos a cuentas bancarias de dineros homogéneos como ha hecho el fujimorismo. Claro. Entonces, recepción de dinero y bancarización simulada no existe. Solo tenemos el tema de aportantes falsos. No es un tema baladí, sin duda. No, pero, digamos, tienen aportantes falsos, lo cual prueba que utilizaron la metodología del falso aportante para ingresar este dinero. Por lo tanto, esa metodología, y eso es lo que han dicho en el caso de Keiko Fujimori, la metodología por sí sola prueba el lavado. Nosotros tenemos un poco más de 40 personas vinculadas con este tema, pero hemos ido viendo caso por caso. En muchas declaraciones los propios aportantes han rectificado luego. Ante OMPE han dicho sí aporté, ante el fiscal le han dicho no, porque el fiscal le ha dicho, bueno, si aportaste, acredítame de dónde sacaste el dinero. Claro. Y claro, son aportes en efectivo. Claro. Hay un número interesante de familiares del entorno que hicieron su aporte y que por presión fiscal ahora han dicho que no. Entonces, hemos ido reduciendo y nos queda un poco más de 32 personas cuyos aportes no se explican y ellos han negado. Seguimos trabajando en ese tema. Pero basta para el fiscal eso para probar lavado. A ver, pero es que el concepto de lavado, y es un concepto internacional, supone no solo presunción de conocimiento de la ilicitud, sino introducir ese dinero al sistema legal, convertirlo en capital luego... Digamos, pero para el fiscal bastan los actos de ocultamiento para que sea lavado. El tipo se compone por actos de ocultamiento. Es verdad, pero es ocultamiento para evitar la incautación. Claro. La norma hay que leerla completa. Claro. Es ocultamiento para evitar que se incaute. La pregunta es si es ocultamiento un gasto. Claro. Ese es un primer tema. Afirmamos que no. Un gasto es un gasto, no es un ocultamiento, porque no hay retorno. Porque en el ocultamiento tiene que haber retorno para configurar el lavado. O futuro retorno. Exactamente. Y lo mismo pasa con los actos de conversión. Si la fiscalía dice, parte de la casa del señor Humala se compró con ese dinero, se hizo la empresa Todograph, eso supone que en algún tiempo Odebrecht va a reclamar la propiedad de esa empresa y de la casa de la señora Heredia, porque tema del retorno es un asunto fundamental en el lavado. Claro, en el caso de Toledo está clarísimo, compran la casa a nombre de la suegra porque en realidad va a ser para Toledo, para el disfrute de Toledo, de su esposa, de su familia, etcétera. Pero que es por corrupción, ¿no? Claro, pero ellos sí están con cohecho de delito fuente. Correcto, sí. Ok, en este caso, entonces, primer problema, no tenemos claro cuál es el delito fuente de Odebrecht. En segundo caso, no tenemos claro tampoco que los actos de ocultamiento por sí solo constituyan lavado porque no acarrean la presunción del conocimiento del dinero ilícito. Ni la posibilidad de retorno futuro. Y tercero, el dolo. Es decir, tiene que haber una conducta dolosa para cometer lavado. Es decir, todas estas personas que están en una organización criminal, que tienen una jerarquía dentro de esa organización, se han puesto de acuerdo para que a sabiendas están lavando activos de Odebrecht. Correcto, el dolo supone conocimiento y voluntad. Yo conozco que estoy realizando una conducta ilícita, además quiero hacerlo. Así es. Y esos dos elementos ciertamente no están en el comportamiento del señor Humala y su esposa. Pero yo insisto en algo que es fundamental. El lavador produce dinero ilegal para meter al sistema legal y luego en su tiempo recuperar un porcentaje limpio. Así es. De nuevo, ¿cuál es el retorno con un gasto de campaña? ¿Cuál es el retorno en el caso de los señores Humala? No hay retorno. Tengo algunas preguntas del público que yo las he contestado muchas veces, pero se las voy a trasladar al abogado de los Humala.
En el supuesto de que la señora Nadine haya tenido contratos efectivamente de favor, ¿ok? No trabajó un poquito y le pagaron un montón de plata. ¿Eso no es lavado? A ver, hagamos una abstracción, un ejercicio. En el supuesto... No, porque hay que acreditar de dónde viene el dinero simulado con el contrato. La lógica tiene que ser la misma. La lógica tiene que ser presunción de dinero ilegal. Ajá. ¿De dónde vino el dinero y cuál es el delito fuente para que Claro, haya lavado a partir de es esos el contratos? señor Belaunde, el señor Paredes, que son personas que tienen negocios regulares y que le dieron trabajo a Nadine Heredia. Es como el caso de... Dicen que son de favor, pero tenían negocios regulares. Ellos no estaban lavando dinero. Eso está bastante claro en la investigación. Así es. Ahora, acá me dicen una cosa que es verdad. El retorno no es necesario en el tipo penal nuestro. Basta que yo le entrego al lavador y el lavador transforma, utiliza, etcétera. El retorno, claro, te lo hace redondo el caso, pero basta con la primera etapa. No tiene que haber retornado, pero tendría que haber un ánimo de retorno, ¿no? No, yo creo que ahí discrepo con quien así ¿Así es? opina, porque el lavador Por la no es forma en la que un- está escrita el tipo, ¿ah? Por eso mismo, porque es que claro, el tipo se complementa con las normas internacionales Claro. y con aquello que la jurisprudencia ha establecido en el tema del lavado. Así es. Porque un lavador, el generador de dinero ilícito no es un donante, no genera dinero ilícito para donar, no es un buen agente. Lo hace para generar recursos para él. Entonces, el retorno es un asunto fundamental. Uno mira los documentos que la Fiscalía usa para la capacitación de fiscales y el retorno como etapa final del lavador es un componente básico. Porque si no, ¿para qué generan recursos? ¿Para hacer escuelas, hacer cosas? Obviamente no. Claro, mucha gente dice que está demostrado por la sola actitud de no declarar que es de Odebrecht, que ya eso es lavado de activos. No, puede estar demostrado un mal uso de los recursos de la donación, un mal uso del dinero para campaña, lo que fuera, pero eso técnicamente no es lavado. Yo entiendo la interpretación global, pero Claro. lavado es un concepto de derecho penal que supone presumir origen ilícito, presumir o saber el origen ilícito y luego el retorno. Sin eso no hay lavado. Así es. Hay Acá me donación. insisten y es verdad, la ley indica que no se necesita que haya retorno. Lo dice el tipo penal, no se necesita que retorne. Pero sí se necesita que la persona que reciba conoce o presume que viene de que es un dinero ilícito y que lo va a ocultar o transformar o utilizar por encargo del que se lo da. O sea, sí hay un encargo. Claro, la ley no dice retorno porque no tiene que decirlo. No, así La es. ley no conceptúa los delitos, pero dice ocultamiento. ¿Para qué? Para que en algún momento retorne. Claro. Dice conversión. ¿Para qué? Para que en algún momento retorne. Entonces, eso forma parte del concepto, digamos, que la doctrina ha desarrollado en el tema del lavado de activos. Claro, es más, en el caso de Toledo, no todo ha retornado, ¿ah? O sea, lo que se ha encontrado en Costa Rica, más lo que se ha comprado acá, creo que son 12, 13 millones de dólares. Y según el señor Barata, son 31 millones de dólares. Entonces, no todo ha retornado, pero sí hay lavado. Sí hay lavado, aun cuando no hubieran comprado las casas en el Perú. ¿Ok? Sí hay lavado. Porque Maiman es el lavador de Toledo, como Atala es el lavador de Alan García y de Nava. Vinculados a temas de A corrupción. cohecho. O sea, siempre con un delito fuente que es el cohecho. O sea, ahí se configura sin problema, es fácil de entender. ¿No es cierto? O el caso de Susana Villarán, que se le entrega para que haga. O sea, ahí no hay lavado, sino cohecho. ¿Ya? Ahora, aunque la han acusado de lavado, como digo, siempre acusan a todos de lavado porque es el delito con pena más grave, ¿no? Lavado y organización criminal es un poco la bolsa de desastre ahora. Es un cajón desastre. Eh, A todos los meten ahí para ver después de qué te acuso. Creo que es un tema que la Claro. Fiscalía tendría que reflexionar porque son delitos graves. Claro. Y Te acusan del más grave, ¿no? yo diría solo para facilitar el marco de la investigación y el plazo. Así es. Bueno, que esto pase ya a juicio oral con fecha fija para que se inicie la primera audiencia, unos 2-3 meses, ¿no? Probablemente la etapa intermedia nos tome unos 3 meses. 3 meses. Y de ahí arranca el juicio y oral, luego que será juicio oral. un año, porque además con la cantidad de imputados que hay, Por lo menos. si es que no se quiebre, etcétera, un año. Ahí sale la primera sentencia. Esa sentencia es apelable. Sin duda. Muy bien. Y también se puede ir a la Suprema con una casación. Es correcto. O sea que para que haya
una sentencia firme, podremos decir que 2 años, por lo menos. Y poco más probablemente. Ya, eso coincide con la campaña del 2021. Sin duda. Sin duda. Con lo cual, estas personas no van a poder participar en esa campaña. Bueno, eso lo veremos. No, obviamente que nosotros tenemos que estamos, a nombre del partido, activando acciones de garantía, porque la incorporación del partido y ahora la acusación, el pedido de su disolución afecta no solo al partido, sino a sus militantes. Ajá. Y vamos a plantear un amparo en estos días ya. por el partido, Ok. por la incorporación, violando el principio de legalidad al partido, porque en realidad la violación es flagrante en ese tema. Claro, porque son dos leyes distintas. De repente el público no nos entiende, pero la ley penal, ¿no es cierto?, tiene unas causales de disolución de persona jurídica. Pero la ley de partidos políticos, que es la ley especial, establece la forma en la que se disuelve un partido político. Y no es igual. Y en el derecho hay un principio que todos conocemos, que es el principio de especialidad. Cuando hay un conflicto de normas, se tiene que optar por la norma especial. Claro. Y la norma especial, tratándose de partido, es la ley de partidos políticos. Claro. De manera tal que no hay prevé su forma de disolución. Exactamente. Y si lo prevé, el juez común no tiene competencia en ningún tema así. Claro, que eso es interesante, porque de ahí vendrá, si quiere, digamos, el fiscal de la nación, porque es ante el fiscal de la nación, tiene que ordenar la disolución del partido, lo cual es muy difícil porque en el Perú nunca se ha disuelto un partido Porque además la ley señala, como hemos dicho hace un momento, que las únicas razones es vínculo con narcotráfico y con el terrorismo. Nada más. Exactamente. Bueno, interesante toda esta conversación. 9:10, ¿tienes alguna pregunta, Abel? Que te veo ahí preocupado. Bueno, Jaime Jesús pregunta, ¿el solo hecho de negarlo es un indicio para que el juez pueda dictar una pena? A ver, doctor. De hecho que no, porque los investigados tienen derecho a guardar silencio, a afirmar o negar. La ley es enfática en ese tema. La posición de un investigado nunca es razón suficiente para una condena. Así es, o sea, pero sí es verdad que perjudica su credibilidad en el proceso. Bueno, es un asunto que ocurre así, pero la sola negativa o la contradicción o las correcciones de versiones nunca fundamentan una condena. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, 9:10. Muchísimas gracias doctor por venir. Sería bueno que en algún momento su patrocinado también salga a contestar, ¿no? Porque por este momento han mantenido silencio. Vamos a conocer los términos de la acusación y él, sin la menor duda, dirá lo que corresponda. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Les recordamos que este programa vive de su caridad, así de la divina providencia. Así que entren a la página web de Radio Santa Rosa, donde dice PayPal. Pueden hacer su donativo pequeño, grande, pequeñito, lo que haya, para poder contribuir a través de su tarjeta de crédito, débito, la que tenga a mano, contribuir con la propina y el viático acá de los muchachos que hoy día quieren comer pollo. Muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.